Hola, mi nombre es Rosa Cernada, soy profesora de Derecho Administrativo de la Universidad de Valencia. En el marco de un proyecto que está desarrollando la Universitat con el Observatorio de Derechos Digitales y la entidad Red.es, dentro del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, estamos desarrollando un programa, Voces en Digital, en el que entrevistamos a personas expertas sobre derechos digitales y su ejercicio por las personas mayores. Hoy nos acompaña María Dolores Montero Caro, profesora permanente laboral acreditada titular de Derecho Constitucional de la Universidad de Córdoba. María Dolores ha desarrollado una extraordinaria actividad investigadora y docente en materias sobre gobierno abierto y transparencia, Estado autonómico e impacto de la inteligencia artificial en la democracia, entre otros. En el desarrollo de estas líneas de investigación ha publicado numerosos artículos académicos y ha sido galardonada con diversos reconocimientos, como el premio Participa, otorgado por la Cátedra de Participación e Innovación Democrática de la Universidad de Zaragoza, el primer premio de la tercera edición de los premios GO, de Gobierno Abierto, de la Diputación de Valencia, o el premio Leocadio Martí Mignorance en las áreas de Ciencias Jurídicas, Sociales, Humanidades y Arte de 2022. María Dolores, es un placer tenerte con nosotros esta mañana. Muchas gracias por haber aceptado participar en este proyecto. Y bueno, pues lo cierto es que permíteme que empiece con una pregunta relativa al derecho de participación de las personas mayores. Desde una perspectiva nacional y europea, ¿por qué es jurídica y democráticamente relevante garantizar una participación efectiva de las personas mayores en los asuntos públicos? ¿Consideras que el derecho español y el derecho europeo reconocen suficientemente a las personas mayores como sujetos activos de participación, no solo como receptores de normativa, o predomina un enfoque asistencial que limita la posibilidad de escuchar su voz, ¿no?, en la toma de decisiones públicas? Buenos días, Rosa. Buenos días a todos los que nos están escuchando. Y, por cierto, muchísimas gracias a la Universidad de Valencia por la invitación y al Observatorio de Derechos Digitales. Para mí siempre es un placer poder responder a cualquier invitación que se me haga desde esta universidad que considero ya como una segunda casa. Pues bien, respondiendo un poco a la pregunta, sí me gustaría un poco lo que sería traer el tema un poco desde un punto de vista primero humano y luego ya nos vamos a la parte más jurídica. A ver, en primer lugar, cuando hablamos de personas de edad avanzada, personas mayores, dependiendo de la literatura de donde extraigamos el concepto, lo primero que hay que tener en cuenta desde el punto de vista sociodemográfico de nuestro país es que nos encontramos en un momento donde la pirámide de población es una pirámide invertida. Esto quiere decir que tenemos un amplio porcentaje de personas que o bien ya son personas consideradas mayores o de edad avanzada, o que están a punto de serlo, si utilizamos como el límite, por ejemplo, los 65 o 67 años como edad de jubilación. Bueno, esto desde un punto de vista político sí que, vamos, esto lo podemos ver recientemente, por ejemplo, con el tema de la revalorización de las pensiones, que ningún partido político actualmente se va a atrever, además lo digo con estas palabras, se va a atrever a tocar algo tan importante como son las pensiones, que afecta sobre todo, no exclusivamente, pero sí en la mayor medida, a este colectivo. ¿Por qué? Porque al final tiene un rédito electoral que no nos cabe duda a nadie, ¿no? Entonces, como da un rédito electoral, no tocamos medidas que afectan exclusivamente a este colectivo. Pero no solamente por rédito electoral, luego también tenemos que pensar desde un punto de vista democrático, o mejor dicho, incluso humano, me atrevería a decir. Estas personas, la mayoría han vivido la dictadura y sobre todo, prácticamente todas, lo que sería la transición. Entonces, sería como algo injusto y antidemocrático dejar atrás a estas personas en temas de participación ciudadana, porque precisamente gracias a su participación y en su día manifestaciones o algún tipo de alegación pública, pues tenemos el estado del bienestar que hoy tenemos. Entonces sería bastante injusto dejar a estas personas atrás con su experiencia vital. Desde el punto de vista más jurídico, y aquí ya también voy a dar un poco mi opinión personal como jurista y en concreto como jurista especializada en Derecho Constitucional, sí me gustaría decir que nos encontramos en un momento jurídico en el que se está intentando dar más autonomía y capacidad jurídica a muchos otros colectivos. Pongo un ejemplo.
En el año 2021 se reformó una legislación civil y procesal en materia de discapacidad para precisamente otorgarle un mayor grado de autonomía y capacidad jurídica a las personas con algún tipo de discapacidad y que no sean siempre personas tuteladas, sino que se le diera más importancia a su papel activo. Algo parecido ha ocurrido con los menores de edad desde el punto de vista de que también el propio Tribunal Constitucional ha reconocido incluso autonomía a menores de edad para determinar lo que sería su identidad de género, o incluso se está planteando un debate de bajar la edad de voto de los 18 a los 16 años. Entonces, ¿por qué estos colectivos sí, que también están vinculados algunos con la edad? Y parece que nos olvidamos siempre de las personas mayores cuando han hecho tanto por esta sociedad. Por ahí un poco iría mi concesión sobre este tema. Muchas gracias, María Dolores. Y hasta dentro de este ámbito, ¿hasta qué punto la progresiva digitalización de los mecanismos de participación pública, consultas a través de medios digitales, plataformas también pues, electrónicas de participación, pueden poner en riesgo el derecho de participación política de las personas mayores? ¿Qué obligaciones jurídicas tienen los poderes públicos para, en último término, evitar que haya una exclusión indirecta por razón de la edad de la que nos hablabas? Bueno, desde el punto de vista también jurídico, que es verdad que antes me has preguntado por la normativa, incluso europea, efectivamente sí se ha avanzado en los últimos años en materia jurídica para tener en cuenta precisamente esta realidad, porque cada vez son más personas mayores, tenemos una esperanza de vida mayor, por lo tanto son personas que, aunque estén jubiladas, siguen siendo personas muy activas, no tenemos siempre que homogenizar, porque hay muchos tipos de personas mayores, no todas tenemos que tener esa imagen estereotipada de personas frágiles que necesitan asistencia, sino que hay un abanico muy amplio dentro del colectivo de personas mayores. Entonces, desde el punto de vista jurídico, nos encontramos primero que nuestro texto constitucional, cuando habla de personas mayores, lo hace en el artículo 50, y eso quiere decir que el artículo 50 no está dentro de la categoría de derechos fundamentales, sino que es un principio rector. ¿Qué quiere decir que sea un principio rector? Un principio rector son medidas, objetivos que se le dan a los poderes públicos en España para que precisamente hagan algo, en este caso, por las personas mayores. Y en este artículo 50 se enfoca prácticamente, no exclusivamente, pero sí le da mucha importancia al tema de que se tiene que garantizar, los poderes públicos deben garantizar pensiones actualizadas y que sean propias para un nivel de vida digno. Entonces, parece que se enfoca mucho solo en ese tema asistencial que me ha dicho antes y de las pensiones, pero no habla como tal de participación y, lo que es más importante, no aparece como derecho fundamental ni siquiera en el artículo 14 de nuestro texto constitucional, que es el que habla de la igualdad. Cuando el artículo 14 nos dice que no debe de existir discriminación por razones de algún tipo, dice nacimiento, raza, sexo, etcétera, no dice la edad como una de esas razones. ¿Por qué? Bueno, hay que tener en cuenta que la Constitución se aprobó en el año 78, no quiere decir que entonces no había algún tipo de discriminación por razón de edad, pero bueno, esto va cambiando y a la vista está que, por ejemplo, la Ley de Igualdad de Trato del año 2022 sí que, además de lo que ya aparece como causa de discriminación en el artículo 14, lo amplía y aquí sí que aparece la edad como posible causa de discriminación y aparece también pues, que tampoco se puede discriminar por razón de orientación sexual o de enfermedad o incluso de la lengua que usa una persona. Entonces, al final, aunque nuestra Constitución sea un bloque y sea muy difícil de reformar, tampoco es necesario que se vaya reformando, tenemos ese criterio interpretativo que hace no solamente el Tribunal Constitucional, sino la legislación. Y si es verdad, con respecto a lo que me has preguntado, de que se están dejando en muchas ocasiones atrás a las personas mayores, pero no de forma consciente. Es decir, los poderes públicos sí que están incorporando medidas, sobre todo normativas, principios. La propia Carta Europea de Derechos Fundamentales también lo reconoce, que no se debe dejar a las personas de edad avanzada atrás, que hay que fomentar la participación, pero claro, eso ahora hay que materializarlo y ahí es donde está el problema, ¿vale? Está el problema ahí porque nos encontramos que hay una exclusión digital, llamada brecha digital, de las personas mayores,
pero no porque, es verdad que a veces por desconocimiento, pero muchas veces porque ellas mismas se desincentivan, pues dicen, bueno, esto es muy complicado, o no tengo aquí a mi hijo, a alguien que me pueda ayudar, y por lo tanto prefiero no hacerlo. Y eso es un problema, porque si en un resultado electoral o en una consulta pública un amplio porcentaje de la población no participa, no por decisión propia, sino porque las herramientas que existen para participar le desincentiva, eso sí es un problema además democrático y que afecta a un derecho fundamental como es la participación política. Muchas gracias, María Dolores. Fíjate, conectando aquello con lo que estabas terminando, ¿no? La respuesta sobre las limitaciones, ¿no? que sienten las personas mayores para enfrentarse con estos medios digitales. Lo cierto es que la normativa vigente, y en concreto la Carta de Derechos Digitales, reconoce el principio de accesibilidad digital como un principio fundamental. ¿Consideras que el marco jurídico actual reconoce de forma o garantiza o atiende de forma suficiente las necesidades específicas que tienen las personas mayores para participar a través de estos medios digitales? ¿O crees que sigue habiendo una brecha entre el reconocimiento normativo y la práctica real? Efectivamente, hay una brecha entre el reconocimiento normativo y la práctica real. También es verdad que se necesita un periodo de adaptación desde que se aprueba una norma hasta que eso realmente ve la luz en medidas concretas y se hace palpable en la sociedad, como en este caso sería que las personas mayores realmente no percibieran esa brecha digital. La Carta de Derechos Digitales que me has comentado está muy bien desde el punto de vista propositivo, por decirlo de alguna manera, es como un poco también un principio rector, al final tiene carácter programático. El problema de la Carta de Derechos Digitales es que recoge una serie de derechos vinculados a los derechos digitales, que no dejan de ser también derechos fundamentales, pero adaptados a la sociedad digital, a la sociedad de la información. Pero claro, no tiene fuerza vinculante, ¿vale? Eso ya es importante, pero sí que debe inspirar a los poderes públicos, por ejemplo, la elaboración de una futura norma. Sí es verdad que recoge dentro de lo que sería la igualdad, recoger que no debe existir o se debe intentar reducir esa brecha digital. También esta Carta de Derechos Digitales habla de la educación digital, también llamada alfabetización digital, que en este colectivo es muy importante, ese acompañamiento, el de no... tienes que hacerlo por certificado digital este trámite, bueno sí, pero explícame cómo usar el certificado digital, no solamente dime que es la única forma que tengo de hacerlo. Y luego también recoge el derecho de participación digital, y aquí no habla expresamente de personas mayores, pero se sobreentiende cuando habla de que hay que garantizar esa accesibilidad digital, donde precisamente el colectivo de las personas mayores donde encuentran mayores dificultades. Sí es cierto que hay otro tipo de normas, incluso hay una directiva de la Unión Europea que se ha traspuesto aquí en España con el Real Decreto 1112/2018, que habla de esa accesibilidad, por ejemplo, en el uso de las webs oficiales y de, por ejemplo, la administración pública, cualquier trámite con la administración pública, que enfatiza mucho en que hay que garantizar, y esto ya sea una norma, esto ya es de obligado cumplimiento, además viene de la Unión Europea, aunque se haya traspuesto luego en España. Esto sí que dice que tiene la administración pública obligatoriamente que facilitar esa accesibilidad. Ejemplo, por poner ejemplo, no hablar solamente de cosas genéricas. Cuando hablamos de accesibilidad digital y pensando en lo que más le puede dificultar a las personas mayores, lenguaje claro, que siempre parece que pensamos solamente en personas con discapacidad, de auditiva, visual, etcétera. No, las personas mayores también. Lenguaje claro puede ser, para nosotros a lo mejor, expresiones como trámite, como la audiencia, a lo mejor no las entiende, pues si hay que ponerlo de otra manera, se pone. No porque sean, no quiero tampoco pecar de edadista y pensar que son personas que, no, porque pueden ser personas perfectamente más inteligentes que cualquiera de los que estamos aquí. Pero sí es verdad que a lo mejor no tenemos que presuponer que conocen el lenguaje administrativo o incluso los tiempos de uso. Esto es muy importante y tampoco se tiene en cuenta en muchos diseños de páginas web oficiales. ¿A qué me refiero? Hay muchas veces que cuando estamos haciendo un trámite online, que ya de por sí es una barrera a lo mejor para una persona mayor, si lo hace ese trámite online se encuentra que tiene como un contador, un temporizador, que le dice que si en 3 minutos no hace algo, se expira la sesión.
como la banca online, también ocurre eso, que eso ya es otro tema también que precisamente afecta a las personas mayores. Pues es una forma también de, a la hora de diseñar esta web, tener en cuenta eso. Luego, no exclusión digital. Me refiero aquí que si hay algún trámite tan importante como puede ser pedir una cita médica o quiere participar a lo mejor en unos presupuestos participativos de su propio municipio, no tienen tiene que haber siempre una alternativa al uso exclusivamente digital, precisamente para que estas personas no se desincentiven si quieren realmente participar. Y luego siempre una labor de acompañamiento, ¿vale? Que si hay alguna duda, pues siempre haya una labor de acompañamiento también o de información si tienen algún tipo de duda. Eso sí sería una forma concreta de garantizar esa accesibilidad y reducir esa brecha digital. Muchas gracias, María Dolores. Precisamente pensando en cómo evoluciona la tecnología tan rápido, ¿no? Lo cierto es que cada vez más se utilizan sistemas de inteligencia artificial para ordenar procesos participativos y también para analizar sus resultados. Entonces, específicamente, ¿qué riesgos, puedes hablarnos de los riesgos específicos que generan el uso de estas herramientas? ¿Qué garantías jurídicas deberían arbitrarse para proteger los derechos de las personas mayores? El tema de la inteligencia digital, de la inteligencia artificial, perdón, sí daría para otro debate. Es verdad que se ha hablado mucho en estos últimos años, que precisamente cuando se ha dado todo este boom de la irrupción de la inteligencia artificial prácticamente en todos los ámbitos de nuestra vida, se habla también de grupos vulnerables. Cuando hablamos de grupos vulnerables, pues bueno, pues personas con discapacidad, incluso a veces mujeres, dependiendo del sector, pero por supuesto las personas mayores también. Esto no hace falta ser jurista para entenderlo. Todos tenemos personas mayores a nuestro alrededor, padres, abuelos o tíos. Entonces, son personas que tienen una parte positiva y otra negativa con respecto a su actuación a la inteligencia artificial. Me explico. La parte positiva es que, a diferencia a lo mejor, que también es un debate que se está dando esta semana de limitar el uso de las redes sociales a los menores de edad, ¿por qué? Porque a diferencia de los menores de edad, que son personas que todavía se están construyendo su propia personalidad y su ideología, en el caso de las personas mayores, yo creo personalmente que ese problema, la verdad que pueden estar también contaminados, pero menos, ¿vale? Una persona mayor, una persona a lo mejor pensamos 75 años, normalmente no siga un influencer y lo que diga ese influencer de turno le va a cambiar, por ejemplo, su opción de voto, ¿vale? Eso es algo bueno, ¿vale? Eso es algo bueno que tiene, y el tema de el algoritmo, que todos tenemos un algoritmo que nos identifica en nuestro uso de Internet y en especial las redes sociales, nos va dando la información que al final se va cegando y nos va dando siempre la información que a nosotros nos gusta. Normalmente, si yo voto al partido X o mis gustos están relacionados con una ideología en concreto, yo siempre, mi algoritmo de las redes sociales siempre me va a seguir dando más de lo que me gusta, porque al final esto funciona un poco como una máquina de tragaperras. ¿Te gusta? Pues te doy más, el scroll infinito. Eso es algo bueno que no tienen, por ejemplo, las personas mayores, y algo muy malo que sí tienen las personas a medida que reducimos la edad. Entonces, eso sí es algo bueno con respecto a la inteligencia artificial. ¿Cuál veo yo que es el mayor problema de la irrupción de la inteligencia artificial, en concreto en este colectivo? Pues que muchas veces no son conscientes de que algo está hecho con inteligencia artificial. No son conscientes, y es verdad que eso incluso el propio reglamento de inteligencia artificial ya lo dice, tiene que existir esa información cuando algo está hecho con inteligencia artificial. Por seguir con el ejemplo electoralista, si hay un vídeo manipulado donde aparece un político importante diciendo una frase que no ha dicho, pero con su voz, con su imagen, es más fácil que una persona de edad avanzada considere que eso es cierto. ¿Por qué? Porque no controla a lo mejor tanto ese aspecto. Entonces eso sí es un peligro, y un peligro además democrático, porque puede al final cambiar su percepción sobre un tema y hacer que modifique su conducta, incluso su conducta participativa sobre un determinado asunto. Los famosos bulos, la desinformación. Entonces tiene que haber una transparencia no solamente algorítmica de saber cómo se ha hecho, sino también un poco más fácil, también con lenguaje claro, de explicar que realmente eso está hecho con inteligencia artificial, porque es verdad que es muy fácil que estas personas se confundan, ¿vale? Porque no están tan duchos en el tema.
pues precisamente sobre esta inseguridad, ¿no?, que genera el entorno digital. Es cierto que para muchas personas mayores la desconfianza en entornos digitales es una barrera real para que ejerzan la participación pública. María Dolores, ¿qué le dirías a las personas que sienten reticencias para ejercer este derecho a la participación pública por este motivo? ¿Y crees que nuestro actual marco normativo es suficiente para generar confianza en el colectivo de las personas mayores, o consideras que la administración pública debería tener un enfoque más pedagógico o más garantista para enrolarlos y para poder escuchar su voz en el ámbito también digital? Bueno, en primer lugar, yo les diría, como de hecho lo hago, por ejemplo, con mis padres, que se anime, que lo intente, que no digan el no como respuesta de, uy, eso es muy difícil, no lo hago yo. Vale, pero eso tiene que venir acompañado, como bien ha dicho, de una labor proactiva por parte de las administraciones públicas. Y aquí sí que me atrevería a decir que en concreto la administración que más debería ser en este aspecto es la administración municipal. ¿Por qué? Porque al final las personas de edad avanzada, donde realmente ejercen esa participación, que sea a pequeña escala, es en su municipio, ¿vale? Pues no sé, a lo mejor se reúnen en el hogar del pensionista o en cualquier cosa, o hablan con sus iguales. Ahí es donde debería un ayuntamiento decir, bueno, estas personas que se reúnen en estos sitios, ¿por qué no hacemos una apuesta decidida y no solamente les damos clases, por decir un ejemplo, de pilates o de lo que sea? Sí, eso está muy bien, por su salud física, pero también, por ejemplo, hacer un certificado de competencias digitales básicas, saber pedir cita médica, el uso del certificado digital, y que dejen de tener miedo. Es decir, que esto es muy fácil decirlo, pero claro, necesitan también pues que si la administración pública le obliga, que eso es un error grave, no le debe de obligar, siempre tiene que haber una alternativa, siempre tiene que haber una alternativa. Y aquí pongo un ejemplo, hace pocos años, creo que fue prácticamente coincidiendo con la salida del COVID, hubo una campaña que además iniciada por un hombre que estaba ya jubilado, que se llamaba Soy mayor o soy viejo, creo que era Soy mayor pero no idiota, y se quejaban en concreto de que qué pasaba con los servicios financieros, qué pasaba con los bancos, por qué ahora yo para ir al banco tengo que ajustarme a un determinado horario, cada vez cierran más bancos, no puedo hablar directamente con alguien del banco, no puedo ya, prácticamente es casi imposible utilizar lo que era la cartilla para saber, todo me están remitiendo al banco online. Bueno, esto necesita un año de adaptación. Mientras haya gente que no consigue entender cómo funciona la banca online, la banca presencial tiene que seguir existiendo. ¿Qué decían algunas entidades financieras? Bueno, es que esto es una entidad privada. Sí, es una entidad privada, pero proporciona un servicio público. O es que una pensión te la dan en un sobre, una pensión te obligan a cobrarla en una cuenta bancaria. Entonces, mientras existan personas que no conozcan eso, se tiene que garantizar. Y a raíz de esa campaña, sí es verdad que las propias entidades financieras cambiaron, no absolutamente 180 grados, pero sí cambiaron esa política y han ampliado precisamente para estas personas pues, lo que era la asistencia presencial, y han tenido un poco más de mano ancha con respecto a ello. Entonces, que denuncien. Si se encuentran en una situación en la que un trámite público que quieren participar le remite exclusivamente a lo digital y ellos no saben cómo funciona lo digital o no se lo explica, que lo denuncien, ¿vale? Que están en todos sus derechos. Y yo creo que esto es más o menos un poco lo que yo quería decir al respecto. Muchas gracias, María Dolores. La verdad es que ha sido una maravilla tenerte aquí y poder hablar de estos temas. Precisamente estamos desarrollando aquí en la universidad un ciclo de derechos digitales para intentar atender a esa necesidad de formación de la que hablabas, y también a la necesidad de conocer los derechos en la Carta de Derechos Digitales y los demás derechos digitales reconocidos, para que puedan ejercer esos derechos y puedan hacer eso que estabas comentando: protestar, levantar la voz, que se les escuchen y que se conozcan qué necesidades tienen. Así que, bueno, lo cierto es que te agradezco muchísimo tu participación aquí, tu mirada tan bonita y tan fresca sobre este tema. Gracias. Gracias a vosotros siempre.
Por lo demás, si desean ampliar información sobre el tema que estamos tratando, sobre el ejercicio de derechos digitales por las personas mayores, les recuerdo que esta es una de las 3 entrevistas del programa Voces en Digital que tienen disponible online. Les animo encarecidamente a su consulta. Muchas gracias.